Cuando escudriñamos la palabra de Dios, todos nosotros podemos descubrir ese plan perfecto que Dios ha diseñado para salvar al hombre. A lo largo de esta serie hemos visto que en cada doctrina se mira la mano poderosa del Creador. Dios creó al hombre con voluntad libre. Dios le da la capacidad para que el hombre pueda elegir entre el bien y el mal. Y en esa libertad el hombre elige el mal. Estudiábamos la primer doctrina, que es la voluntad libre del hombre. Después estudiamos la voluntad de la depravación total. Pero aún en esa caída del hombre, la misericordia de Dios se sigue manifestando, porque Dios actúa a través de otra doctrina que se conoce como la predestinación o la elección incondicional. Dios elige salvar. Dios no elige condenar al hombre, porque se han levantado posturas, argumentos negando la elección de Dios, la predestinación, donde dice que Dios eligió a unos para salvación y a otros los eligió para condenación. No, el que eligió la condenación fue el mismo hombre, porque en su voluntad libre Él eligió el mal. Pero Dios en su misericordia, Él elige a los que va a salvar. Después estudiamos la doctrina de la gracia irresistible, que nos enseña que cuando Dios elige, predestina a alguien, Dios busca el momento para salvarlo. También la doctrina de la expiación, aquella persona que ha salvado, como esa persona ha pecado, ha ofendido a Dios, requiere que la sangre de Cristo limpie a ese pecador. Pero ese pecador tiene que venir en un arrepentimiento. Estudiábamos la doctrina del arrepentimiento. El arrepentimiento es admitir que eres pecador. Solo a través de un arrepentimiento genuino obra la misericordia de Dios. Dios no puede obrar en alguien que solamente siente remordimiento por sus pecados. Pero aquel que siente arrepentimiento es el que se reconoce pecador, le dice al Señor: yo he pecado, te pido perdón, confieso mis pecados, pero ahora me comprometo a apartarme de toda iniquidad. Ese es el arrepentimiento. También estudiábamos la doctrina de la confesión de fe en Jesucristo. Aquel pecador que se ha apartado de sus pecados, que le ha pedido perdón al Señor, no solo le alcanza el arrepentimiento, también tiene que creer en Jesús. Tiene que creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para recibir salvación. También estudiamos la justificación. En el momento que un pecador arrepentido viene a Cristo, confiesa sus pecados, se arrepiente, confiesa que Jesús es su Señor, entonces recibe la justificación. ¿Qué es la justificación? Donde Dios declara al pecador no culpable, inocente. Después aprendíamos la siguiente doctrina. Cuando el hombre es justificado, es declarado sin pecado, sin culpa, Dios lo adopta como su hijo, la doctrina de la adopción. Posteriormente viene la doctrina de la reconciliación. Esa misma justificación, cuando Dios lo declara como su hijo, lo adopta como su hijo, Él es reconciliado con el Padre, se quita toda enemistad con Dios. Su culpa es pagada. Esa es la doctrina de la proposición. Ese pecador que vivía sin Cristo, que un día fue esclavo de la muerte, esclavo del infierno, esclavo de la condenación eterna, estaba en una prisión, Dios paga su libertad para sacarlo de esa prisión. Eso es la doctrina de la redención.
Posteriormente también está la doctrina de la sustitución, donde todos los pecados que tú y yo habíamos cometido le son transferidos a Cristo. Por eso es que Él tuvo que morir en el madero. Pero Él pagó, hermanos. Su muerte era para pagar los pecados. Pero cuando Él resucita al tercer día y se levanta con poder y gloria, entonces Él conquista la victoria. Jesucristo conquista la salvación, la justicia divina. Y cuando nosotros le transferimos a Él, le imputamos a Él nuestros pecados, Él nos transfiere a nosotros la justicia, la victoria que Él conquistó en la cruz. Esa justicia nos es atribuida a nosotros, los que hemos sido expiados, los que hemos sido justificados, reconciliados, adoptados como hijos, reconciliados con Dios. Él nos atribuye su justicia. Y en el estudio pasado hablábamos de la última doctrina, la doctrina de la regeneración, donde ahora el Padre, hermanos, no ve a un pecador, a un ser malvado, sino ahora ve en nosotros, hermanos, a los que somos sus hijos. Ahora nos ve como nueva creación. Regeneración significa volver a nacer. Cuando Adán y Eva pecaron, su genética se contaminó. Esa genética vino en depravación, en caída. Murió esa genética. Pero ahora en Cristo Jesús somos regenerados. Ahora recibimos una nueva genética, que es la sangre preciosa de Jesucristo en nuestra vida. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa regeneración? Pero ahora, hermanos, como cristianos, es necesario que esa fe que un día el Señor puso en nosotros, esa fe continúe en acción. Hoy hablaremos de la doctrina de la fe que obra. La fe se entiende y se divide en tres maneras. Número uno, la fe salvífica. ¿Cuál es la fe salvífica, hermanos? La fe salvífica es aquella capacidad para creer que aunque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, si una persona muerta está inconsciente, nada puede hacer, no puede trabajar. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros creer si estábamos muertos? Es porque Dios nos regaló esa fe en nosotros. Esa es la fe salvadora o la fe salvífica. Es un regalo de Dios completamente. Cuando nosotros no teníamos la capacidad, porque estábamos cegados espiritualmente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero como Dios nos había elegido a ti y a mí, es Dios, hermanos, el que puso esa fe en nosotros. Esa es la fe salvífica. Nos regaló esa chispa de fe para poder creer en el sacrificio de Cristo. Pero también hay otro tipo de fe, que es el fruto de la fe, que es muy diferente. La fe salvífica viene de Dios, pero el fruto de la fe es algo que tú y yo debemos hacer. Dios no va a poner esa fe en nosotros. Él ya puso la fe salvífica para que creyéramos en la salvación. Pero ahora el fruto de fe tiene que nacer en nosotros, tiene que crecer. Tú y yo tenemos que desarrollar. La fe es una planta, es un fruto que tiene que ir creciendo. ¿Y quién es el que produce ese fruto de fe, hermanos? El Espíritu Santo de Dios. Es decir, tú tienes que darle oportunidad al Espíritu de Dios.
darle la oportunidad que Él guíe tu vida. Pero esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es que muchos se han confundido, porque no saben distinguir entre la fe salvífica como el fruto de fe. El fruto de fe, dice Gálatas, que es un fruto del Espíritu de Dios: fe, mansedumbre, templanza. Pero la fe viene cuando nosotros creemos, cuando nosotros desarrollamos esa fe. Es una fe que tiene que estar siendo practicada, una fe que tiene que estar siendo usada. Cuando la fe no se usa, hermanos, esa fe se queda ahí estancada. Y es muy diferente a la fe que tuvimos al creer. En este verso, hermanos, que nosotros estudiamos, nos damos cuenta cómo es importante que ahora nosotros tengamos esa fe, porque esa fe, hermanos, es la que nos ayuda a recibir las promesas de Dios, a creer las promesas de Dios. Ya la fe de la salvación, gracias a Dios, la tenemos, pero ahora como cristianos nuestra fe tiene que ir creciendo, nuestra fe se tiene que ir desarrollando. Pero también hay una tercera división de la fe, que es el don de fe. Es muy diferente el don de fe. Fe salvífica, el fruto de fe y el don de fe. El don solamente es una operación, es una administración. Y ese don de fe Dios la concede, Dios se la otorga, hermanos, al que Él quiere. No es para todos el don de la fe, pero el que podamos creer, el que podamos dar el fruto de fe, sí es para todos. Por eso es importante que nosotros, hermanos, escudriñemos su palabra, porque esa fe, como fruto de fe que vamos a hacer crecer, va a depender de nuestra comunión con el Señor. Va a depender de cuánto nosotros creamos en su palabra, porque ahí es donde el Señor va a probar nuestra fe. ¿Qué es lo que hace Dios para probar la fe, hermanos? ¿Va a usar qué? ¿Qué instrumento? La prueba, la lucha, la tribulación. Porque la prueba, la lucha, la tribulación, la aflicción, a través de eso el Señor nos va a hacer crecer nuestra fe, nuestro fruto de fe. Por eso a veces el Señor nos permite que enfrentemos mala economía, alguna enfermedad, algún problema familiar, algún problema en el trabajo, con los vecinos, que pasemos por escasez, que pasemos por el fuego. El Señor va a usar ese tipo de pruebas. Ese es un examen que Dios va a hacer. Pero ¿saben con qué propósito lo hace el Señor, hermanos? Porque Él quiere que desarrollemos esa fe. ¿A cuántos el Señor los ha probado? A ver, levanten la mano. Todos, porque somos sus hijos. Aún a los apóstoles el Señor probó. Aún a los profetas Dios también los probó. A ver, ¿quién recuerda alguna prueba de los profetas del Antiguo Testamento? Hay muchos. A Elías Dios lo probó. Lo enfrentó con 900 adoradores de Baal, de Acera. También el profeta Daniel fue probado. Muchos hombres del Señor fueron probados. Pero en esa prueba, alguien dijo, un pastor nos decía, Dios dijo que jamás no ibas a pasar por pruebas. La palabra del Señor no dice que nunca vas a pasar por prueba. La palabra de Dios lo enseña. Pero lo que sí dice la Biblia, que aún en medio de la prueba, Dios va a estar ahí contigo. ¿Cuántos creen que en medio de la prueba Dios va a estar con nosotros?
Si alabas al Señor, bendito sea Cristo Jesús. Estaba viendo una frase que se publica mucho en las redes sociales y usaba el ejemplo, decía: José, que fue probado, José salió del pozo. Daniel que fue probado, Daniel salió de la cueva, del foso de los leones. Jonás, que también fue probado, él salió del vientre del pez. Elías, que también fue probado, también salió de esa cueva donde estaba escondido, porque pensaba que Jezabel y su ejército lo iban a matar. También Lázaro, que fue probado, salió de esa tumba. Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron probados, ellos salieron del fuego, del horno de fuego. Y dice este comentario: ningún escogido de Dios que ha sido probado y que entró en alguna prueba, nadie murió en ella. Y el Señor nos anima a confiar siempre en el poder de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios, hermanos? ¿A qué? A confiar en sus promesas. Eso es fe. Y cuando alguien no pasa la prueba, ¿saben qué es lo que hace el Señor? Vuelve a repetir. Te va a colocar nuevamente en un examen. Pero cuando tú dices: Señor, yo creo que tú estás conmigo, y aunque veas los pronósticos negativos de que ya no hay esperanza, de que no hay ninguna solución, porque a veces nosotros, cuando escuchamos los problemas, lo que los hermanos o hermanas nos cuentan, y a veces nos hablan de sus hijos, de la rebeldía, de que están en vicios, algunos que tienen problemas, los despidieron del trabajo injustamente, que alguien los maltrató, fue injusto con ellos. Y cuando escuchamos, hermanos, todo ese tipo de comentarios, el que no tiene fe, hermanos, se desmoraliza, se viene para abajo. Pero cuando la Escritura nos enseña todo lo que Dios ya hizo por nosotros, Él nos justificó, Él nos ha redimido, Él ha perdonado nuestros pecados, Él quitó toda carga de pecado, Él quitó toda condenación de nosotros. ¿Creen ustedes que el Señor no puede bendecir a su iglesia, que ahora ya estamos en Cristo Jesús? Claro que sí. Tú debes de tener convicción, debes de tener la seguridad y la certeza de que Dios está contigo, de que Dios está a tu lado, y que si tú estás pasando por alguna prueba, si tú estás pasando por el fuego, si tú has sido arrojado en el pozo o en el foso, como fue con estos hombres, Dios de ahí te va a rescatar, Dios de ahí te va a dar la victoria, Dios va a mejorar los tiempos, Dios va a revertir la situación. Eso es confiar, eso es fe, eso es desarrollar nuestra fe y creer en el poder de Dios. Dale la gloria a Cristo. Dios lo puede hacer. Dice la Escritura, hermanos, en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 1. Una definición bíblica de lo que es la fe. Dice así Hebreos 11, 1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que tú estás esperando en oración? ¿Qué le has pedido al Señor pero que aún estás esperando?
Cuando hemos clamado a Dios, le hemos expuesto nuestras peticiones, Dios quiere ver también nuestra confianza. ¿Cuál es el nivel de nuestra confianza en Él? Y a veces para medir esa confianza, ¿qué es lo que usa Dios, hermanos? El tiempo. A veces detiene el tiempo. Y algunos ya le pidieron al Señor y tienen la fe de que Dios lo va a hacer. Pero cuando Dios retarda o cuando Dios aplaza la respuesta, esa fe se empieza a debilitar. Esa fe empieza a moverse. Y hay muchos que aunque han tenido fe, pero se ha desvanecido. Pero Dios quiere de su iglesia, hermanos, que esa misma fe con la que creímos en el Señor, esa misma fe que tú colocaste en el sacrificio de Cristo para decir, aunque yo era pecador, Cristo pagó. Yo creo que Cristo pagó. Ya ninguna condenación hay para mí, porque esa condenación Jesús la recibió, pero ahora yo he recibido la bendición del perdón de mis pecados. Esa misma fe que tú pusiste para creer en la obra del Evangelio, Dios quiere una iglesia que siga confiando en sus promesas de Dios. Que la fe no se acabe, no se agote, no se extinga. La fe es certeza de lo que esperas. Ya la espera se prolongó, la respuesta se está alargando. Que esa espera no debilite tu confianza. No permitas que el enemigo diga, creo que Dios ya no te va a contestar. Ya no tienes la misma certeza. Al principio sí decías, yo creo que el Señor sí me va a contestar, pero como Dios ya se tardó, ya no tienes la seguridad, ya no tienes esa certeza. No, hermano, que no se doblegue tu fe. Tú sigue confiando, sigue creyendo en el poder de Dios. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios todopoderoso? Un Dios omnisciente que todo lo sabe. Un Dios omnipresente que está en cualquier situación. Dios está en cualquier momento. Ahí está el poder de Dios. Ahí está la gloria de Dios. Cuando tú le crees, cuando tú confías en el Señor, tú mueves la misericordia de Dios. La convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros mencionamos o aconsejamos a aquellos que nos preguntan y le decimos, hermano o hermana, tú sigue orando por tu esposo inconverso. ¿Y cuál es la respuesta? Uy, hermano, si usted lo conociera. No, si supiera cómo es necio. Está bien hundido ahí en la idolatría. No tiene esa convicción de que Dios lo puede quebrantar. Pero hay personas que dicen, hermano, yo sigo orando por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por mi papá, mi mamá, que aún no han entregado su vida al Señor, pero yo tengo la seguridad, yo estoy convencido que el Señor lo va a traer a sus pies, porque Él lo hizo conmigo. Y Dios también lo puede hacer con aquella persona. Tiene la convicción, está convencido, está seguro, porque no confía en su oración, no, confía en el poder de Dios. Ese Dios que transforma, ese Dios que cambia, y ese Dios que tiene el control de la vida de todos aquellos, de los que hemos creído, aún de los que no han creído. Dios controla todo. Esa fe es importante, hermanos. Pero vean el versículo 2, porque esa fe es diferente a la de cuando creímos. Porque algunos dicen, no, yo ya creí en el Señor, ya soy salvo. Esa es la fe salvífica. Pero Dios quiere que tú sigas confiando, porque esa fe es lo que nos mantiene, hermanos, en la batalla.
La fe es lo que se requiere. Esa es nuestra armadura del cristiano, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué significa, hermanos, alcanzar buen testimonio los antiguos? Adán, Abel, Abraham, Noé, Moisés, Josué, todos los antiguos. ¿Por qué su testimonio fue agradable delante de Dios? ¿Por qué Dios se agradó de la vida de ellos? Simplemente porque ellos creyeron que aunque ellos no veían a ese Dios todopoderoso, sabían que existía. Y como sabían que existía un creador, un ser supremo, ellos obedecían no a ciegas. Ellos no obedecían por temor, por miedo. Ellos no adoraban a algo que no existía. No, ellos sabían que existía un ser divino, un creador, un ser supremo, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y ellos tenían fe en ese Dios. Por eso cuando el patriarca Enoc, él vivió en la tierra, dice que él caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Que todos los días cuando tú te levantas, que tú le digas al Señor: Señor, yo no quiero salir o ir solo. Yo quiero que tu presencia esté conmigo. Yo quiero que tú vayas a mi lado. Bendice mi salida, bendice mi entrada, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, a los hijos de mis hijos, a mi descendencia. Que tú seas el que esté a mi lado, que tú guíes mis pasos, Señor. Que yo camine solamente agradándote a ti. Decía el rey David: no me permitas entrar por caminos de pecado, por senderos de maldad. Ayúdame a caminar en senderos de rectitud, de integridad. Eso significa caminar con Dios. Pero ¿por qué ellos alcanzaron buen testimonio? Simplemente porque creían en Dios. Dice el versículo 4, el primer ejemplo de fe: Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cuál es el secreto? Ya hemos hablado algunas veces del secreto de la ofrenda de Caín y de Abel. Ambas ofrendas eran buenas. Ambas ofrendas eran lo mejor. Caín ofreció lo mejor de sus frutos. Abel ofreció lo mejor de sus ovejas. Pero ¿dónde fue, hermanos, el secreto? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín y sí la de Abel? ¿Saben dónde está la gran diferencia? En que uno hizo lo que Dios le dijo y el otro hizo lo que él quiso. Hoy el hombre busca a Dios a su manera. Piensan que tener ahí una figura, que hacer un sacrificio, que caminar, eso les beneficia, eso les da la salvación. Y tal vez para ellos es un buen sacrificio. Así pensó Caín, que era un excelente sacrificio lo que estaba haciendo. Y a los ojos de lo normal, de lo racional, parece lo correcto esa ofrenda. Pero el hombre está llamado no a hacer lo que él piensa que está bien. No, Dios nos ha llamado a hacer la voluntad del Padre. Con esa ofrenda que Caín ofrecía, dice que lo mejor quiso impresionar a Dios, pero lo impresionado fue él. Pero ¿saben lo que hizo Abel? Al ofrecer ese sacrificio, él ofreció un sacrificio porque él sabía, se sentía indigno, se sentía pecador. Aquel que camina en orgullo, en soberbia, en altivez,
aunque él venga y se trate de justificar delante de Dios, así como el fariseo y el publicano. El fariseo hacía obras, estaba actuando bien, oraba, la gente se daba cuenta que él oraba porque oraba públicamente, pero él no fue justificado porque no se humilló delante de Dios. Pero que ante los ojos de la sociedad un publicano era un ladrón, un robador, un mentiroso, un estafador. Cuando él vino y se humilló a los pies de Cristo, Dios lo perdonó. Dios lo exoneró de culpa porque él se admitió pecador. Y es lo que hizo Abel. Abel, al estar ofreciendo un sacrificio, hermanos, él sabía que él había pecado, que él había ofendido a Dios, y a través de ese sacrificio sus pecados iban a ser cubiertos, hechos a un lado. Por eso dice aquí que por la fe él creyó en Dios. Abel creyó que él era malo, pero él sabía que Dios era bueno y que Dios lo iba a perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo ejemplo de fe, el patriarca Enoc. Él vivió 365 años. Y en esa línea genealógica tuvo padres que vivieron 700, 800, 900 años, pero él vivió muy pocos días. Pero él tuvo la bendición de tener al hijo que, según el registro bíblico, es el hombre que más años ha vivido en la tierra. Matusalem, 969 años. Pero Dios tenía un plan con este hombre. Él fue transpuesto. ¿Qué significa ser transpuesto? Ser colocado de un lugar, llevado a otro. La Biblia, hermanos, no nos habla explícitamente y concretamente de lo que sucedió, pero la Biblia sí nos enseña que él fue llevado al cielo sin ver, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero ¿cómo agradó Enoc a Dios? A través de la fe. Por eso dice el escritor de Hebreos, capítulo 11, verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque a veces Dios no se agrada de su iglesia, porque Él ha descubierto. Dios a veces se da cuenta cuando hemos dudado, cuando no hemos confiado en el Padre, cuando no hemos creído en sus promesas. Esa duda, esa incredulidad, esa falta de fe, esa falta de certeza, esa falta de estar convencidos, de convencimiento, no agrada al Señor. Pero si la iglesia confiamos en Dios, mostramos nuestro amor, esto le agrada al Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, que somos padres de familia, cuando vemos que nuestros hijos, ¿verdad?, trabajan, se esfuerzan, estudian, se preparan para salir adelante, que son diligentes, obedientes, disciplinados? Cuando vemos esos testimonios, uno se siente contento. Esa obediencia de nuestros hijos nos agrada a nosotros. De igual manera, hermanos, cuando tú y yo creemos en el Señor, en sus promesas, cuando estamos convencidos de lo que Él va a hacer, esto le agrada al Señor. Dice que es necesario que aquel que se acerca a Dios. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios, hermanos? Por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio del estudio de la palabra. Cuando tú tienes una necesidad y doblas tus rodillas, te postras delante de Dios y tú le clamas a Él,
y a través de Jesucristo tú estás exponiendo tu petición. Dios, hermanos, eso es lo que espera de nosotros, que nos acerquemos a Él. Pero vean, aquí hay otro requisito. Versículo 6: porque es necesario que aquel que se acerca a Dios, es necesario, no hay otra forma, es una necesidad, que aquel que se humilla a los pies de Cristo, aquel que expone una petición, tiene que creer que Él existe. Durante el ministerio, hermanos, de liberación, Dios nos ha permitido orar por convertidos, por cristianos, por la iglesia del Señor Jesucristo. Pero vean ustedes que también hemos orado por personas que no eran cristianos, que en ese momento, cuando íbamos a hacer la administración, tuvimos que llevarlos a Cristo, tuvieron que pedir perdón, creer en el Señor y comprometerse a buscar de Cristo. Pero personas que nunca habían escuchado un mensaje, hermanos, era impresionante ver la fe que ellos tienen. Imagínense, si los de afuera tienen fe en Dios, ¿cuánto más nosotros, su iglesia? ¿Por qué no debemos de creer y entender la magnitud del poder de Dios al cual nosotros adoramos? ¿Cuántos creen que adoran a un Dios poderoso? Adoramos a un Dios poderoso. Sigamos confiando en Él, sigamos creyendo en su misericordia. Tú debes de tener esa certeza. El que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Por eso les decía a ustedes que a veces Dios va a aplazar, va a detener el tiempo de la respuesta. Ya la respuesta está en el cielo. Ya el Señor ya escuchó tu clamor y ahí está esperando la respuesta. Pero Él está viendo que tú sigas buscándole, que tú, cuando te acerques a Él, digas: Señor, yo creo que tú existes. Yo no sé en qué momento, cuándo tú vas a responder, pero yo creo que tú estás ahí, Señor. Yo creo que la respuesta ya está dada y yo voy a seguir buscando tu rostro. Yo voy a seguir confiando en ti y sabemos que tú vas a obrar en mi vida. ¿Cuántos confían en el Señor? Ponte de pie. Confiemos en el Señor. Confiemos en Dios, porque esta es parte de lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Esta es la doctrina de la fe que obra. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2 verso 8, dice que Él nos salvó gratuitamente por medio de la fe. No tuvimos que hacer algunas obras, no tuvimos que pagar indulgencias, no tuvimos que repetir una docena de Aves Marías o de Padres Nuestros. No, eso no funciona. Solamente tenemos que creer en Él. Ninguna obra puede salvar al hombre. Dice el versículo 9: no por obras para que nadie se gloríe. Solamente cuando creímos en Él, entonces, hermanos, recibimos la salvación por la fe. Pero después de que ya recibimos la salvación, que ya somos salvos, entonces Dios quiere que tú y yo obremos. Quiere que tú y yo manifestemos. Dice: porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Esas obras no son para la salvación. Esas obras vienen porque tú y yo somos salvos. Y como Dios ya nos ha salvado, entonces ahora vamos a dar ese fruto. Y uno de los frutos son la fe en el Señor. Amén. Aquí está Él. Si tú crees que tienes la fe suficiente, dale gracias al Señor. Pero si tú crees que
A veces tu fe se ha debilitado. A veces tu fe pues se ha movido. Aquí está el Señor. Dile al Señor que aumente tu fe, que fortalezca tu fe, que tú sigas creyendo en ese Dios todopoderoso y que Dios va a obrar. Dile: Señor, dame una fe que sea suficiente para tener la convicción, la seguridad de que tú verdaderamente existes. Dame la fe, Señor, que te agrada a ti. Dame la fe que glorifica tu nombre. Y el Señor lo va a hacer. Vamos a adorar y exaltar el nombre de Cristo Jesús. Y si tú quieres pasar para pedirle aquí enfrente al Señor que Él fortalezca tu fe, puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, por lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, gloria a ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Amén. Dale la gloria al Rey. Bendito eres, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, en nosotros. Gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú ya tenías un plan para con nosotros. Tú ya tenías un propósito, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, porque aún esa fe para alcanzar la salvación es un regalo que viene de ti. Pero ahora quieres una iglesia
que confíe plenamente, Señor, en ti, oh Dios. Quieres una iglesia, Señor, que esté firme, que tenga la seguridad, la confianza de que tú estás obrando con nosotros, Señor. Aquí está cada una de las familias. Tú conoces, Señor, qué tropiezos han tenido, cuáles son los conflictos que están pasando, cuál es la necesidad, cuál es la persecución, la aflicción o tribulación que están enfrentando, Señor. Tal vez la respuesta se ha demorado, tal vez no ha llegado la oportunidad, no ha llegado ese trabajo, no ha llegado esa titulación, no ha llegado ese ascenso, no se ha realizado esa venta. Quizá aquella persona por la que han estado orando aún no ha creído, Señor. Aún sigue atado en el pecado, Señor. Creemos que tú vas a obrar, que tú estás obrando, Señor. Que tú estás obrando, Señor. Que tu poder siga actuando. Que tu poder está actuando, Señor, en la iglesia. Aquellos que aún no han venido, esas almas que aún no han escuchado el mensaje, que hemos clamado por ellos, Señor, sabemos que tú los vas a traer, que tú los vas a salvar, oh Dios. Gracias, gracias, Señor, por aquellas peticiones que hemos elevado a ti, Señor, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que están luchando con la enfermedad. Sabemos, Señor, que la respuesta ya está en el cielo, que tú vas a traer sanidad. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Aureliano Saúl Hurtado Paz. Visítalo, Señor. Regálale la salud, la vida. Perdónalo, Señor, y sálvalo. Envía sanidad a su cuerpo. Opera un milagro, Señor, en su páncreas. También te pedimos, Señor, por la hermana Reina Castilla Méndez, Señor, que también tú obres, Señor, un milagro en la vida de nuestra hermana Reina Castilla Méndez, Señor. Visítala. Por todas las peticiones, Señor, que se han expuesto, que tú seas obrando, que tú te manifiestes, Señor. Aumenta la fe de tu iglesia, Señor. Tú estás viendo nuestra fe cada día. Tú estás probando, Señor, si verdaderamente creemos en ti. Que todos, Señor, podamos ser fortalecidos, crecer en esa fe, Señor, día a día. Ayúdanos a alimentarnos de tu palabra, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Muchas gracias. Recibe toda la gloria, Padre. Recibe toda la gloria, Jesucristo, y recibe toda la gloria, Espíritu de Dios, de tu pueblo, de tu iglesia, que te alaba, que te bendice y que te da todo el honor. A ti la gloria, mi Dios. A ti la honra y alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Vamos a salir. Llévanos con bien. Guarda a cada uno, Señor, de los que están aquí. Permíteles llegar con bien a su destino. Cúbrenos bajo la sombra del Omnipotente, bajo tu abrigo, Señor. El ángel de Jehová acampe a nuestro alrededor. Envía tus ángeles cerca de nosotros, que nos lleven en las manos. Y protege, guarda, cuida a tu iglesia, Señor. Muchas gracias. También bendice a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros jóvenes, a las señoritas, a los niños, niñas, Señor, en la escuela. Guárdalos, Señor, de personas malas. Bendice, Señor, las familias cristianas, los matrimonios cristianos, Señor. Aquellas mujeres de fe, aquellas mujeres virtuosas, Señor, que tal vez están físicamente solas. Que tú seas, Señor, su proveedor. Que tú les prosperes en todo. En el nombre de Jesús. Todo te lo pedimos, Padre, confiando
con esa certeza, con esa convicción de que tú vas a hacer tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia y en la vida de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale la gloria al Rey, al que vive. Dios les bendiga, hermanos. Dios les lleve con bien. Nos vemos el miércoles a las 7, el viernes a las 7 y el domingo a las 11:30 y 6 de la tarde. Bendiciones, excelente noche para todos. Dios les bendiga.